columnas de opinión y entrevistas. Portada 24, con la conducción de Hernán Berizo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de Portada 24. Muchísimas gracias por el acompañamiento, por la buena onda que nos han tirado para comenzar este programa. Un programa que va a tratar la actualidad del país. Lo vamos a hacer a través de sus protagonistas. Una hora, todos los días miércoles a las 7 de la tarde, hablando de la actualidad y sus protagonistas. Y bueno, hoy vamos a estar entrevistando al diputado nacional por el PRO Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, que nos va a estar hablando seguramente sobre ley de bases. Vamos a estar también hablando con Miguel Calvete, el director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, un poco de economía, qué pasa en las góndolas, qué pasa con los precios también. Facundo Lancioni, el secretario general de SEDUCA, Sindicato de Educadores Argentinos, va a estar acá en el piso charlando un poco de lo que es el ámbito de la educación y la docencia, y vamos a tener también la columna de opinión del prestigioso periodista y analista político de La Nación y La Nación Más, el señor Daniel Vilota. Así que, bueno, vamos a tener un programa con muchas entrevistas, vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y antes de arrancar, quería hacer una pequeña reflexión sobre un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, una breve reflexión de acerca de lo que pasa, de la actualidad, de cómo estamos los argentinos, y un poco improvisando y pensando también lo que uno habla en la calle permanentemente con la gente. Yo me ponía a pensar, ¿no? Si uno agarra al azar un grupo de 4 o 5 personas y le pregunta a cada uno de ellos cuál es su principal preocupación, quizá alguien me dirá, bueno, para mí es la pobreza. Claramente la pobreza es un tema que aflige mucho a nuestro país y que viene creciendo. Otro me dirá, no, para mí es lo económico, la inflación, los precios, los impuestos. La verdad que uno dice, bueno, la pobreza, la economía, y otro me dirá, no, para mí es la salud y la educación. Yo tenía una prepaga, ya no la puedo sostener. Ahora mando a mis hijos cuando se enferman a un hospital público, tengo 2 o 3 meses de espera, falta de insumos, a veces van a la escuela, no hay clases. Bueno, vamos cerrando el círculo: economía, pobreza, salud, educación. Y quizá otra persona me diga, no, yo soy productor rural, tengo unas hectáreas, mucha presión fiscal, la brecha cambiaria, las retenciones. En definitiva, cada uno tendrá su propia preocupación, pero si uno le pregunta a toda esta gente, a todas estas personas, qué es lo que quieren, qué es lo que anhelan, seguramente todos van a coincidir en una sola respuesta: que el país salga adelante y que los argentinos estemos mejor. Entonces, un poco uno dice, ¿cómo puede ser que tengamos una sola respuesta de un país que tiene que salir hacia adelante, de que nos tiene que mostrar más unidos? Y por otro lado, le estamos haciendo hincapié permanentemente en que los problemas se resuelvan en muy corto tiempo. A ver, obviamente que hay un gobierno que ganó con más del 50% el año pasado, que tiene la responsabilidad de conducir la transformación. Pero ojo, también hay otros espacios que tienen responsabilidades porque han gobernado con aciertos y con errores. Seguramente con más errores que aciertos, porque hoy la realidad así lo indica. Yo desafío a cualquiera a agarrar un diario de hace 10 años, 20 años, y la problemática es exactamente la misma que tenemos hoy, quizá con otros números, en lo que es la inflación. Bueno, ahora está bajando, quizá en lo que es desocupación, quizá es en lo que es niveles de pobreza. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que si todos tenemos el mismo anhelo, sea tan difícil poder avanzar, sea tan difícil sacar adelante algunos temas que tan urgentemente se necesita en nuestro país? Miren, hubo esta semana, Clarín publicó un estudio de la UBA donde se le preguntó a más de 1.800 personas cuáles eran las causas de discriminación
que había en nuestro país. Y más del 45% respondió la ideología y las creencias políticas. Terrible, ¿no? ¿Cómo podemos salir adelante si no nos escuchamos entre nosotros? ¿Cómo podemos salir adelante si no tenemos tolerancia entre nosotros, si no respetamos la idea del otro? Es muy difícil así. Por eso, para que ese anhelo de que el país salga hacia adelante se pueda producir, tenemos que hacer un ejercicio que, si bien en lo ejecutivo, en la gestión es del gobierno, después depende también un poco de cada uno poner un poquitito para tratar de tener un país con futuro, un país donde nuestros hijos no se vayan, un país fuerte, que progrese, porque vivimos en un país rico que sistemáticamente han empobrecido. Por eso, con tolerancia, con buenas ideas, con una oposición responsable que acompañe cuando tiene que acompañar, y cuando no tenga que acompañar, que se oponga con ideas y no con piedras y no con violencia. Es por eso que este espacio es un espacio para debatir, no para confrontar, y queremos escuchar a sus protagonistas, que puedan exponer sus ideas, pero con un presente futuro, no con un presente pasado. Esto es Portada 24.
Bien, y ya tenemos en línea al director del Instituto de Estudios de Consumos Masivos, Miguel Calvete. Muchas gracias, Miguel, por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Hernán? Un gusto. Igualmente, Miguel, muchísimas gracias por estar. Y bueno, nada, hay muchas cosas para hablar en lo que es en lo económico, en materia económica, pero bueno, la intención es ir avanzando en distintos programas con algunos temas. Hoy particularmente te quiero hacer un par de preguntas para que desasnes un poco a la gente qué es lo que puede llegar a venir. Y la primera es, un poco las estadísticas oficiales indican que la inflación está bajando y se está reflejando eso en el consumo, Miguel. Sí, efectivamente, a ver, estamos en un dígito. De hecho, la inflación núcleo está por debajo del 4%, lo que es la inflación núcleo, o sea, aquella que no considera todo lo que es estacional o los precios regulados. Vamos a tener un amesetamiento, por lo menos hasta el último trimestre del año, en torno al 3,5%, pero efectivamente, la segunda parte de tu pregunta, no se va a reflejar en el consumo, no se está reflejando en el consumo, y de hecho, hoy tenemos prácticamente un 25% de las industrias con suspensión de personal y casi un 50% de las medianas empresas, siempre en el sector industrial, con reducción de jornada, y obviamente no tienen las extras. Y eso un poco refleja la recesión en la cual hoy está inmerso nuestro país. Bien, Miguel, clarísimo. ¿Y vos cuándo ves una posible reactivación del consumo? A ver, creo que tenemos que considerar, que de hecho lo dijo también el presidente, hasta fin de año, esta recesión, una muy gradual recuperación de los salarios, obviamente comparándolo con el mes inmediato anterior. Es decir, subieron las jubilaciones, en realidad no subieron las jubilaciones, ganaron un punto en función de la inflación. Tenemos que tener en cuenta que interanualmente la caída de capacidad de compra está en torno al 26%, es decir, lo que ganaba, que podía comprar por 100, hoy puede comprar por 75, por 74. Entonces, es uno de los temas a tener en cuenta. El primer trimestre del 2025, que además de ser un año electoral, que no es menor el detalle, podemos empezar a ver cierta reactivación. Creo que el gran desafío del gobierno es justamente la recomposición de salarios y la recomposición de jubilaciones en el marco de un acuerdo de precios y salarios, ¿no? Excelente, clarísimo. Bueno, esperemos que esto se cumpla lo más pronto posible. Y hay una pregunta que, bueno, muchas veces hablando con la gente, me dicen, Hernán, sí, la inflación baja, pero los medicamentos están aumentando más que la inflación, por ejemplo, que es un bien esencial. ¿Por qué se da esto, Miguel? Bueno, a ver, hay una situación de posición dominante en el mercado, de un grupo de droguerías y laboratorios. Eso es algo que el gobierno, a través de la Comisión de Defensa de la Competencia, tiene que ver. Y efectivamente, el promedio de incremento interanual está en torno al 323%, bastante más alto que la inflación, que llegó al 290%, entre 276 y 292%. Y esto es bastante más grave. ¿Por qué? Porque si bien uno puede cambiar una alimentación, cambiar un hábito de consumo, no puede dejar un tratamiento. Y hoy se está dando que el 21% de aquellos casos crónicos, prescritos y tratados, sobre todo los sectores jubilados, están o discontinuando o suspendiendo tratamientos. Y eso es un tema muy, muy grave. Muy grave. Exactamente, bueno, por eso se entiende también la preocupación de la gente. Y hablando un poco también, siguiendo con este tema, ¿vos considerás que, aunque vaya en contra del dogma de este gobierno, en algún momento va a tener que intervenir para que no se disparen los precios de los bienes esenciales? Recién hablábamos de medicamentos, también podemos hablar de alimentos. A ver, uno comparte muchos dogmas del liberalismo, pero la cuna del liberalismo, que es el Reino Unido, que es Gran Bretaña, los bienes esenciales, alimentos y medicamentos tienen
una regulación y un monitoreo por parte del Estado. Creo que en eso no podemos pecar de ser más papitas que el Papa, y creo que hoy, además de lo endeble que es nuestra ley antimonopolio, que en realidad es la ley de defensa de la competencia, creo que es fundamental que el gobierno intervenga. Es uno de los temas, y te voy a repetir, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Inglaterra, lo hacen en muchos países europeos que a ver, nadie puede decir que no son liberales. Totalmente, Miguel, clarísimo. Se abrió la importación de productos, pero todavía no se ven muchos productos en las góndolas, Miguel. ¿Qué repercusión va a traer esto sobre los precios? Porque, a ver, ¿existe la posibilidad de importar los insumos sin aranceles para que en el país se bajen los precios y de esa manera también se genere más trabajo, más empleo? Bueno, a ver, es un reclamo de los sectores industriales, sobre todo los sectores pymes. No te olvides que los insumos en nuestro país están muy concentrados, y para darte 3 ejemplos prácticos: el plástico está en manos del 90% de una sola compañía, los envases larga vida, el 85% en manos de una multinacional sueca, la hojalata para los enlatados, para dar un ejemplo, ¿no? El 70% en manos de otra multinacional de origen italo-argentino, y así te puedo decir los productos químicos, así te puedo decir muchos. Entonces, justamente el hecho de la importación de esos insumos debería facilitar y que haya una tendencia a la baja de los precios. Ahora, el gobierno lo plantea como una apertura en función de la competencia de productos terminados o de alimentos, o lo que ahí diciendo, porque realmente hoy la capacidad productiva argentina está con un 35% de capacidad ociosa. De hecho, hablábamos de suspensiones y demás en función de caída de venta y una inactividad muy muy fuerte de la industria. Entonces, una forma sería justamente darle beneficios fiscales y tributarios sobre todas las pymes, ¿no? Que son aquellos que hoy están en peor situación. En peor situación, exacto. Bueno, yo, como te dije al principio, creo que hay un montón de temas para abordar, y tengo una última pregunta para hacerte, pero bueno, desde ya te convoco para otros programas porque es muy interesante lo que vos contás y ayuda mucho a entender también el porqué de los precios y de cómo se mueve también el mercado. Y, a ver, un poco la reflexión es que la situación de caída del poder adquisitivo, escenario de precios variables en el corto tiempo y mayor competencia llevan a ciertas empresas a aplicar técnicas para vender más. Y yo estaba leyendo justamente un libro que recomiendo, que es de tu autoría, de Ornella y de Fernando Quintero, que es Reduflación. Y te digo la verdad, me pareció muy bueno, creo que te lo dije en su momento. ¿Le podés explicar brevemente a la gente qué es la reduflación, en qué consiste? Bueno, el tema de la reduflación, a ver, es una estrategia que tienen, por lo general, las grandes compañías, donde en función de sus políticas de compra, de venta, pueden disimular, entre comillas, la inflación, la verdadera inflación. Entonces generan, pues ya sea cambios de packaging o packaging muy similares con contenidos menores, ¿no? Y esa es una manera de encubrir la inflación. Pero eso es una práctica que la pueden hacer solamente las grandes compañías. Es muy complejo para que lo haga una pyme. Y justamente el fenómeno de reduflación consiste en eso. Bien, clarísimo, Miguel. Bueno, Miguel, desde ya agradecidísimo por tu participación, porque nos estés acompañando en este primer programa. Espero tenerte en otros programas también y algún día en el piso para hablar más extensamente de economía, de cómo se mueve el mercado. Y bueno, vamos a seguir todos expectantes porque la situación mejore. Muchísimas gracias, Miguel, por esta comunicación. No, gracias a vos, felicitaciones por el inicio del ciclo y bueno, un saludo grande a todo el equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Claro. Bueno.
Bien, y seguimos en Portada 24. Bueno, interesante lo que nos contaba el director del Instituto de Estudios de Consumo Masivo acerca de la situación económica. Vamos ahora, les quiero compartir la primera parte de una entrevista que tuve la suerte de hacerle a Daniel Vilota, que nos habló un poco sobre la realidad de la política de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Vamos nomás con la nota, por favor. Muchísimas gracias por esta participación en el primer programa de Portada 24. Y bueno, no quería dejar de decir a toda la audiencia la importancia que tiene para mí poder entablar esta charla con vos, entendiendo que para mí en lo personal debe ser uno de los periodistas que más conoce y sabe sobre el mundo de la provincia de Buenos Aires y especialmente el conurbano. Muchas veces hemos compartido diálogos acerca del conurbano y bueno, que no deja de ser, creo yo, para cualquier gobierno un desafío. Y es por eso que un poco la primera pregunta que tengo para vos es, ¿cómo ves vos configurados hoy los espacios políticos, los principales espacios políticos, con miras a las elecciones del año que viene? ¿Cómo ves hoy cómo está configurado el Partido Justicialista, el PRO, el radicalismo? ¿Se están preparando? ¿Tienen internas? ¿Cuál es tu mirada acerca de hoy, cómo están los espacios? A ver, la impresión que tengo es que si uno pudiera dividirlos a la mitad, no tanto por partido, sino por tendencia, diría que el kirchnerismo va a tratar de garantizar como pueda la unidad, aunque sea forzada. Creo que del otro lado, si vos querés del espacio de centro-derecha, va a pasar lo mismo, porque a cada lado los dos saben que divididos pierden. Me parece que esta es una de las grandes claves. Quiero decir, si la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires fuese solo, no importa quién encabece, los pocos votos que divida con el radicalismo y el PRO le van a impedir una victoria frente al núcleo duro del kirchnerismo que sin ninguna duda, no solo que está en la provincia de Buenos Aires, reside especialmente en el conurbano bonaerense, que es donde tiene lo que habitualmente llamamos el aparato, digo, esa conjunción de estados municipales muy solidarios entre sí en estas cosas y que tienen una clara noción del poder y la necesidad de no perderlo para construir su propia fortaleza. Así que si me preguntás, te diría, yo creo que la convicción es igual. Ahora, el problema es cómo cada uno llega a una síntesis que los exprese. Me parece que vamos en ese trámite. Creo que el 4 de julio va a haber una asamblea en el PRO Nacional que le va a convalidar al presidente, que es Macri, que sea él quien formalice las alianzas. Eso me parece que es un paso que le va a poner por lo menos fin a algunas controversias que hay dentro del PRO. Claro, el radicalismo necesita renovar autoridades, creo que a fin de año. Pulseadas interesantes. En el PRO me parece que se va a ordenar, digamos, todo el proceso electoral a partir de esto que te cuento. Ya no hay autoridades en el PRO bonaerense. Probablemente veamos una lista de unidad. Todos sabemos en cualquier lugar que la lista de unidad pocas veces expresa la unidad de criterio. Probablemente en el radicalismo se repita el fenómeno. Necesitan renovar el Comité Nacional y hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, donde Maxi Abad, que es su presidente, ya no puede volver a hacerlo porque así se lo impone el estatuto. Y hay una pieza suelta dando vueltas ahí, que se llama Facundo Manes, que intenta tener una postura por encima de todo eso, que parece encontrar un eco muy importante en algunos sectores de la Iglesia argentina, y ahí a partir se articulan otras piezas sueltas. Algunas piezas sueltas uno nunca sabe bien cómo van a encajar, estoy hablando de personajes como Luis de Lía, como algunos intendentes que tampoco están del todo a gusto en el peronismo, Fernando Grey de Echeverría, Julio Zamora de Tigre, y por supuesto está cierto establishment o cierta burocracia estatal mirando qué le permite todo eso para conservar, digamos, esa supuesta capacidad de gestión, si vos querés permitirme, sin que suene peyorativo, estoy hablando de Emilio Monzó, Nicolás Masso, Miguel Pichetto, digamos, en la política profesional que viene, no digo que a embellecer, pero si puede hacer viable alguna idea dentro de cierto sistema corporativo, que finalmente eso es la democracia. Bien, buenísimo. Entonces, ahí era la primera parte de la entrevista que tuve con Daniel Vilota acerca de la realidad, en este caso de los espacios políticos y cómo se están preparando para encarar las elecciones legislativas del año que viene, cómo se está configurando la interna de cada uno de los espacios, que, bueno, por lo que se viene viendo,
es bastante álgida. Bien, ya pasamos media hora de programa. En unos segundos vamos a estar dialogando ya con el diputado nacional Diego Santilli. Estamos esperando la comunicación. Mientras tanto, les comento que obviamente este programa que hoy y en este momento estás viendo en vivo, lo vas a poder, después vamos a estar pasando los links para que lo puedan ver, compartir y no solamente en YouTube, en todas las redes. Esto es Sónica Más, Portada 24, todos los miércoles a las 7 de la tarde, la actualidad a través de sus protagonistas. Bien, esperamos la comunicación entonces con Diego Santilli, a ver si podemos conseguirlo, a ver si lo tenemos en línea. Bien, bueno, vamos a esperar unos segundos más, entendiendo que también se está tratando esta semana en comisiones ley de bases, viendo si va a haber modificaciones, si no va a haber modificaciones. Si no, no hay problema. Si no, pasamos a la entrevista, seguimos con la entrevista de Daniel, insistimos con Diego en unos minutos, no hay problema. Esa palabra para consultarte. ¿Vos creés que en la danza de nombres para el año que viene puede haber renovación en estos espacios o van a ser los mismos nombres los que encabecen los históricos nombres que encabezan por lo general en la provincia de Buenos Aires y en los distintos espacios? Bueno, yo no veo ni siquiera una renovación en La Libertad Avanza. Si la renovación son la mínima representación parlamentaria que tiene, bueno, la verdad que parece que no la honra mucho y no va a entusiasmar a nadie a ser parte de eso. Cuando uno mira y mira cómo se está estructurando el gobierno, lo que menos ve es renovación. Uno no puede pensar que Scioli es renovación, que Francos es renovación y que Bullrich es renovación, para no citar solo de un lugar. No veo renovación. Yo creo que Milei está condenado a encabezar una transición porque este Estado es infinanciable. Entonces la transición tiene que ver con una crisis de cómo se gestiona la Argentina, cómo se aprovechan sus potencialidades, pero no veo renovación en ningún espacio porque probablemente todas las crisis vuelva al ser humano o haga más evidente lo que siempre es, que es un ser conservador, sobre todo cuando tiene miedo. Y esto es algo desconocido. Bien, Daniel, clarísimo. Vos hablabas recién, y voy a intercalar algunas preguntas que tenía para hacerte, el hecho de lo que puede llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés, vos sabés muy bien, uno camina el conurbano permanentemente y se escucha en las distintas reuniones, en los cafés, che, qué bárbaro que todavía no hubo un estallido social, que siguen aumentando los impuestos, siguen aumentando las tarifas. Qué raro que todavía no ha habido ningún movimiento por parte de algunos intendentes en contra de este gobierno. ¿A qué lo atribuís esto, Daniel? Todas las sociedades, no solo la Argentina, vive y pacta vivir en una cuota importante de cinismo. Los dirigentes creen que la gente no está dispuesta a ver la crisis. La gente les hace creer que no la ve. Entonces yo creo que la gente sabía, frente a la circulación sobreabundante de pesos que un día esa supuesta bonanza se iba a terminar, y está dispuesta a pagar el precio de haber tenido, para decirlo de una forma, algún grado de complicidad. Mi duda, y se lo pregunto a algunos analistas de opinión, pero no me da mucha bolilla, es que encuesten a ver si la gente estaba dispuesta al ajuste más allá de quién lo practique. Porque yo lo que creo percibir es un estado de ánimo de decir, si este es el precio que hay que pagar para que de una vez salgamos, salgamos. Ahora, si eso lo está encarnando Milei circunstancialmente o de una forma más potente, no lo tengo claro. Por otra parte, también es justo decirlo que la ausencia de comida que repartía el Estado y que es una clave de parte de la discusión pública, está siendo sustituida. Es decir, los intendentes en muchos casos, incluso los peronistas, que son los que siempre dicen que no tienen recursos, están cuadruplicando la ayuda en comida.
Entonces acá lo que estamos asistiendo también es a un sinceramiento de funciones. ¿Está bien que los intendentes repartan comida? La verdad que no lo sé. Probablemente saben que el primer impacto de un estallido va a ser sobre ellos. ¿Está bien que la iglesia reclame por la comida que el gobierno nos reparte? Tampoco lo sé. Lo que sí estoy seguro es que estamos en un momento muy difícil de la Argentina, que la impresión que da el gobierno es que a veces no termina de comprender cuál es el riesgo de tener un único programa político y económico, que es bajar la inflación. Eso, clarísimo, Daniel, te iba a preguntar, porque hasta hoy parecería que con el superávit fiscal alcanza para que no haya movidas peligrosas, por decirlo de alguna manera, en lo que es el conurbano. Y esto me lleva también a hacerte otra pregunta. A ver, se dice que el conurbano es un monstruo de 1000 cabezas. ¿Vos considerás que si sale airoso este gobierno en las legislativas del año que viene, está preparado para enfrentar a los gobiernos de los distintos intendentes de extracción justicialista? Y lo primero que debería hacer es practicar a enfrentarlos. En las anteriores no lo enfrentó, pactó. Si no tengo el dato de consejo deliberante por consejo deliberante, pero la mayoría de los concejales de la Libertad Avanza trabaja directa o indirectamente en contacto con los gobiernos peronistas. Por otra parte, todos sabemos, puede resultar achicana, pero no lo es, la enorme incidencia que tuvo Sergio Massa en el armado de la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, o Martín Insaurralde. Entonces, quiero decir, todo eso, que probablemente al gobierno también hay que entenderlo, hoy es gobierno, en aquel momento no, no tenía cómo, digo, sostenerse en los distritos. No era ilógico que eso pasara alguna vez, aunque no sea lo deseable. Lo que uno mira, aunque van 7 meses, es que no está desandando un camino para hacer una fuerza territorial. Digo, uno mira la legislatura y uno dice, bueno, es noticia, Bullrich rompió al PRO, y no es noticia que los libertarios están partidos en dos y por suerte no en tres bloques. Entonces digo, ¿cómo van a hacer con esa enorme masa dispersada para sintetizarla y ponerla a trabajar de cara al 25? ¿De verdad va a ser Lule Menem, digamos, un asesor de Karina Milei, quien organice eso? Bueno, Lule Menem es riojano y por adopción vecino porteño. ¿Sabrá lo suficiente? ¿Le alcanzará Google Maps o TikTok? Bueno, estas son las preguntas que nos hacemos, porque quiero contarte una anécdota, y es que cuando en la campaña conté que la Libertad Avanza estaba en Villa Fiorito pagando 500 mangos por persona para llenar un micro, me dijeron de todo. Nunca desmintieron eso. Quiero decir que el problema, cuando a vos te faltan logística, recursos, organización, es que podés caer en los mismos defectos de los que criticás. Y yo creo que el gobierno está un tris de eso. Bien, 38 minutos pasaron ya de las 7 de la tarde y estamos en comunicación con el diputado nacional Diego Santilli. Muy buenas noches, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo están todos? Bien, Diego, bien, siguiendo un poco todos los acontecimientos de nuestro país, específicamente también de nuestra provincia, tan querida provincia de Buenos Aires. Y bueno, queríamos hacerte algunas consultas sobre lo que se viene, y en el primer caso es el tema ley bases, Diego. Y la pregunta es, a ver, vos sabés, porque has recorrido, porque caminás permanente en la provincia, y muchas veces la gente de a pie que está con sus cosas, que no tiene tiempo de analizar cada uno de los artículos de ley bases, ¿qué es, si lo podés resumir, lo importante de que salga aprobada la ley bases? Varios temas, te diría. Le da a la Argentina un horizonte de inversión que es lo que necesita, y para que el que nos escucha lo entienda muy, a ver, lo más coloquial posible. La Argentina es como un comercio, como un ferretero que vender su mercadería, como un comerciante, como un carnicero. La Argentina, ¿de qué vive? De sus exportaciones principalmente agrícolas ganaderas, agroindustriales, por decirlo de alguna manera. Esta ley bases va a permitir expandir otro de los sectores que nos van a permitir a nosotros generar más recursos para Argentina, como la minería, que ya lo hace Chile, exporta 17 veces más que nosotros, como el petróleo, el gas, que es otro de los temas, la energía, por decirlo de alguna manera, todo en un gran tema. Como nosotros en la década del 90 exportábamos o producíamos lo mismo que Brasil, hoy Brasil produce 3.300.000 barriles por día y nosotros no llegamos a 700.000. Para que tomes dimensión de lo que nos pasó
en estos últimos 30, 40 años, o más tal vez, donde Brasil cambió y nosotros no pudimos, y creció. ¿Eso qué significa para el que nos está escuchando? Laburo formal, que es lo que quiere la gente, no la changa, laburo formal en el sector privado. Entonces, son bases que permiten a la Argentina entrar en un contexto de lo que nunca hicimos. O nunca hicimos, pudimos o quisimos como país. Bueno, empieza con esa base. Ahora, vos me decís, ¿lo vas a ver mañana a partir de que se vote la ley? No, va a llevar su tiempo. Pero la Argentina la pone en 3 lugares y en 4 lugares importantes, que pueda exportar minerales, que pueda exportar energía, que pueda seguir exportando agroindustria y que pueda exportar conocimiento, que es algo que es incipiente en nuestro país, es brindarle servicios a otros países, sobre los cuales hoy Argentina casi exporta 8.000 millones de dólares. Bueno, esas cosas debieran hacer que a la Argentina le venga más trabajo y a nuestra provincia mucho más, porque son inversiones centrales para Bahía Blanca, en la propia Matanza, en cada uno de los rincones de la provincia son lugares donde van a venir más inversiones. Bien, clarísimo, Diego. Yo tenía una pregunta, pero ahora que vos me nombrás la provincia, la voy a cambiar. En la provincia de Buenos Aires, la gente, vos lo sabes muy bien, mejor que nadie, cada vez vive peor, inseguridad, desempleo, bandas narcos. Sin embargo, Diego, al gobernador se lo ve más preocupado por ser candidato a presidente en el 2027 que resolverle el problema a los bonaerenses. ¿Vos qué opinás? Está claro cuál es el modelo de gestión de Kicillof y de la provincia de Buenos Aires, que es más pobreza, menos trabajo formal, o sea, menos trabajo para la gente, menos educación y menos seguridad. ¿Qué significa esto? Un pueblo sometido. Entonces, ¿cómo sale alguien? Con vos he ido varias veces a recorrer la Ferrere, he estado en muchos de los lugares de toda nuestra Matanza querida. Y el modelo es el de la decadencia. Totalmente. El de que los chicos no aprenden en las escuelas, el de que la provincia es un lugar donde si vivís es de milagro, porque te afanan, porque te roban, porque te tratan. Entonces vos decís, tenés serios problemas, y no lo quiere cambiar. Y el gobernador, en vez de dedicarse a hacer gestión para resolver los problemas de infraestructura, la ruta, la energía, que la gente tenga luz, que tenga cloaca, que tenga agua potable, que pueda tener luz en su casa, que pueda tener gas, de lo que se ocupa es de hacer política. Y bueno, así está la provincia, está muy mal. Totalmente. Y nosotros tenemos que hacer una crítica, porque nosotros, al ir divididos, permitimos que ganara Kicillof. Exacto. Si vos hubieras sumado La Libertad Avanza y lo que sacó el PRO, Juntos por el Cambio, estarías largamente por arriba. Lo mismo que discutí yo en el 2021, cuando le dije tenemos que ir a Estados Unidos, igual le ganamos a Kicillof, pero si hubiéramos ido con Esper, con Joto, no hubiéramos sacado 7, 8 puntos de ventaja. Pero bueno, esos son los errores de la oposición. Clarísimo, Diego. Y bueno, un poco volviendo a lo que fue Ley Bases, ya vimos todos los argentinos, lamentablemente, la violencia que se desató afuera y adentro también del Senado cuando se trató hace unos días la ley. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que hay tanta resistencia a los cambios que necesita el país? No solo de un grupo de radicalizados, como muchas veces algunos medios se expresan, sino también por parte del kirchnerismo. ¿Por qué se resisten tanto? Bueno, el kirchnerismo está claro, porque quiere un pueblo sometido. Quiere un pueblo sin educación, quiere un pueblo con que el trabajo se lo dé el Estado, o se lo den ellos, de las manos de sus punteros, o la intermediación de alimentación, y tener el pueblo sometido. Y por parte de los grupos minoritarios son delincuentes, no son grupos minoritarios. Los que fueron ayer, los que fueron al Congreso a romper, a tirar, pero son delincuentes, que tienen que ir presos de una vez por todas. De una vez por todas basta, porque vos podés votar a favor o en contra, podés argumentar políticamente tu posición. Lo que no se puede hacer es destrozar, romper las cosas donde los vecinos tienen que utilizarlo y disfrutarlo. Entonces, se cansó la gente y la mayoría no quiere eso. La mayoría de los argentinos no quieren eso, la mayoría de los matanceros no quieren eso, la mayoría de los de San Justo no quieren eso, ninguno de los de Ramos, nadie quiere seguir viviendo de esta manera. ¿Sabes qué quiere la gente? Ver a su hijo crecer, que aprenda, que tenga oportunidad, que no lo maten por un par de zapatillas, y que pueda construir la familia que desee, que sea feliz con su laburo y con su porvenir. Eso es lo que quiere cualquier ciudadano. Y eso es lo que tenemos que lograr. Bien, Diego, bueno, no te quiero quitar más tiempo, me queda una pregunta. Todos te seguimos en las redes, seguimos tus declaraciones, y un poco la pregunta es, ¿cuáles son para vos los indicadores
para seguir manteniendo la confianza o seguir apostando por este gobierno, porque la gestión de este gobierno sea positiva? ¿Cuáles son los indicadores que tenés hoy para decir vamos por buen camino? No, a ver, yo te diría algo más sencillo. Si todo el mundo, los países del mundo, van en una dirección, vos no vayas en la dirección contraria. ¿A qué me refiero con esto? El mundo genera nuevas normas o nuevas formas de profundizar la generación de trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no seguimos como hace el mundo? ¿Por qué hay más trabajo en otros países que en el nuestro? Formal me refiero, no la changa, el formal, el que quiere el ciudadano. Bueno, ¿por qué no seguimos eso? Eso significa una modernización laboral, lo que estamos votando ahora. El mundo atrae inversores, no mata a la pyme, al kiosquero, al almacenero, al fiambrero local, lo matamos con impuestos. Y yo veo que el gobierno, en la visión de fondo, es en la correcta, en el norte que trazó. Obviamente, arreglar un problema de muchos años en nuestro país no se arregla en 1, en 2, en 6 meses, ni siquiera en un año. Lo que sí requiere es de seguir en el mismo horizonte, el sendero. Es decir, cuando vos tenías un Estado que lejos de darte seguridad, gastaba mucha plata y no te daba seguridad, un Estado que gastaba mucha plata y no te daba educación, un Estado que gastaba mucha plata en cosas que no son importantes, cuando lo importante es la educación, la seguridad, la justicia, los temas que son importantes para el ciudadano, te das cuenta con ese problema. Yo creo que este gobierno tiene ese sendero. Obviamente vamos a seguir viviendo momentos difíciles, Hernán, esto no es sencillo, pero está en el camino correcto. Yo sigo sintiendo que ese es el camino, ¿no? Bueno, Diego, te agradezco un montón, clarísimo los conceptos que nos has dado, y bueno, espero tenerte en algún otro programa, y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu predisposición. Cuando vos quieras, un placer enorme, un beso enorme a todos los vecinos de todas las jurisdicciones y de todos los distritos de La Matanza, y siempre estoy por allí dando una vuelta contigo y con todos los que lo quieran. Muchísimas gracias, Diego, te mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Gracias. Doctora Ana María Casas. Asesoramiento penal, excarcelaciones, juicios orales, defensa penal. Doctora Ana María Casas. Consultas las 24 horas al 11 69 39 01 89. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. Escribinos, hablanos, mandanos tu foto o video. Participa. 11 22 62 77 28 22 62 7728. El WhatsApp de Sónica Más comunicados. Tu forma de pensar la realidad nos interesa. Sónica Más. Sónica Más. Un punto en común entre vos y nosotros. Nunca dejes que nadie te diga lo que tenés que pensar, y menos lo que tenés que decir. Aprende de nosotros. Sónica Más. Sónica Más. Decimos lo que pensamos, porque pensamos lo que decimos. ¿Quién diría que un solo clic te puede acercar a tanta información? No te pierdas absolutamente nada. Búscanos en YouTube como Sónica Más. Bien, y seguimos en Portada 24. Bueno, muy agradecido con Facundo Lancioni, que ya se encuentra en el piso, en el estudio, vamos a tener una charla hoy breve, pero desde ya lo voy a volver a invitar, a convocar para tener una charla más extensa, porque la educación lo amerita. Facundo Lancioni, secretario general del sindicato SEDUCA, Educadores Argentinos, una persona que he tenido la oportunidad de conocer, muy trabajadora, muy laburante, que tiene la camiseta puesta en la defensa de la educación pública. Facundo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias Hernán, gracias por la invitación y un honor estar acá. Bueno, Facundo, mira,
Yo, en realidad, son muchos los temas que podríamos abarcar. No nos queda mucho tiempo, pero revisando un poco algunas declaraciones tuyas, algunas editoriales que has escrito en algunos diarios, me llamó la atención una que decía: la política argentina desprecia a los docentes. ¿Cómo es eso, Facundo? Mirá, en esa nota, el gobernador, creo que ha sido de La Rioja, le dijo boluda a una docente. Y no es la primera vez que sucede. En este caso fue muy explícito, pero en estos últimos 25 años hemos vivido que la política de desprecio a los docentes reflejado en no respetar las condiciones laborales, salariales y valorar a los docentes que sí queremos ir a trabajar. Esto pasó en estos últimos 25 años, específicamente con el kirchnerismo, la cámpora, la izquierda, quedó muy expuesto en la pandemia, donde nosotros, como sindicato, siempre luchamos para volver a las escuelas. Tuvimos un sector muy grande, la CETERA, Baradel, la cámpora, que no quiso, pero no fue solamente en la pandemia. Hace 25 años se despreció a la educación, se despreció a los docentes, nunca se trabajó, nunca hubo políticas serias en reformas curriculares, de diseño curriculares para elevar la calidad educativa a nivel nacional. Y hoy la educación está viviendo esta crisis, ¿no? Sí, totalmente, que podríamos hablar horas y horas. Agarrándome un poco de lo que vos recién decías, ¿vos te considerás un sindicalista antiparo? Yo soy un sindicalista que lucha para que los docentes y los chicos no pierdan más días de clases. Eso no quiere decir que estén en contra del derecho a huelga, todo lo contrario, pero vivimos situaciones que, por ejemplo, hace 2 años en La Plata que hubo un paro, no hubo clases porque tocó la renga. Otra situación de porque el FMI entonces digo, hay situaciones ridículas, ¿no? Que cualquier excusa es buena para hacer un paro, ¿no? Digo, hoy, por ejemplo, los docentes de la ciudad tenemos un salario más alto que los docentes de la provincia de Buenos Aires. Esto se revertió a partir de diciembre. En los últimos 2 años en la ciudad, por primera vez la provincia había ganado. Sí. Nunca había pasado en los últimos 30 años, algo histórico. Desde el cambio de gobierno, la ciudad sucedió, y todo eso con diálogo. Yo siempre apuesto al diálogo. Los docentes me eligieron a mí para que lo represente, porque soy un sindicalista dialoguista, con medidas de fuerza como el paro, como cortar la calle. Hoy los docentes somos cada vez más pobres, no funcionaron. Bueno, en ese sentido, justamente te iba a preguntar en qué se diferencia SEDUCA de otros gremios de la educación, pero vos me la estás respondiendo. Exactamente. La apuesta al diálogo, que querés a los chicos adentro de la escuela y no fuera Siempre. de la escuela, y en todo lo que uno a veces, todas esas intenciones que tiene uno como sindicalista defendiendo al docente. ¿En qué condiciones trabaja hoy el docente en la provincia de Buenos Aires? Malísimas, malísimas. Hoy tenemos un gobernador en la provincia de Buenos Aires que está pensando en un proyecto nacional, lo cual está descuidando cada día más la provincia, y se ve reflejado esto hoy, ¿no? En la calidad educativa en la provincia, teniendo como cómplice, como socio, al anti docente que es este personaje que es Baradel. Digo, más allá del nombre propio, porque no pasa por el nombre propio, pasa por la manera, ¿no? de representar, entre comillas, a los docentes. Yo creo que hoy la provincia de Buenos Aires está pasando el peor momento educativo en los últimos años, y esto
¿viste? Hay que resolverlo con políticas profundas. Yo diría replicar las políticas que utilizó la ciudad de Buenos Aires en estos últimos años para elevar la calidad educativa, ¿no? Bien, copiar un poco el modelo de la ciudad. De la ciudad. A ver, Facundo, la verdad tengo interminables preguntas, pero más que nada un poco para conocer un poco más, ¿cómo se viene desarrollando el sindicato en el territorio? Muy bien, muy bien. Hoy en la ciudad nosotros somos el sindicato más importante. Bien. Más importante, hemos crecido muchísimo. Hoy los docentes se sienten representados, los representamos. ¿Pero por qué? Porque quedó en evidencia que la mayoría de los docentes quiere trabajar, quiere ir a las escuelas. Nosotros representamos a esos docentes. Y en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando muchísimo hace 4 años. Nos falta una firma para poder, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, San Luis y Jujuy. Estamos a un pasito, así que hoy en poquito seremos el sindicato más importante del país. Bien, bien, qué bueno, Facundo, qué bueno, porque sé de tu trabajo, sé de tu lucha. Pedirte disculpas, pero sí convocarte ya en unos días para hablar más de este tema que es más que interesante, y el trabajo que vienen haciendo, muchas veces hacer bien los deberes y tratar de apostar al diálogo no es una noticia, cuando en realidad tendría que ser una noticia, y no los paros a los gobiernos que no son militantes. Exactamente. Así que, Facundo, más que agradecido que hayas estado en el programa, espero y desde ya te invito para otra jornada con más tiempo para hablar de la educación. Muchas gracias, Hernán, un amigo, así que el 11 de septiembre, que sea el maestro, me comprometo a venir con docentes. Listo, ahí le voy a decir a Adriana que ya lo agende. Agendalo entonces para el 11, Facundo Lancioni, entrevista. Y bueno, muchas gracias, Facundo. Gracias, te agradezco. Hernán, gracias. Bueno, ya solamente nos resta un minuto de programa, pero no quería despedirme sin antes, nada, está todo el país en vilo, todo el país pendiente por que aparezca Logan, no nos olvidemos, insistamos, acompañemos, sobre todo a la familia, no queríamos dejar pasar la oportunidad de en el aire poder expresar el dolor de lo que está sucediendo con este chico. Bien, y ya nos tenemos que despedir, pasó rápido, la hora es rápida, pasó tan rápida y tan dinámica como la actualidad del país. Vamos a estar pasando, le decimos a todos los oyentes, a todos los que nos siguen, la entrevista completa de Daniel Vilota en el próximo programa, el próximo miércoles. Agradecerle a Ari en la operación técnica por la paciencia y el gran laburo que ha hecho, la buena onda de la radio, de Radio Sónica, a Jonathan, a Florencia, en la producción ejecutiva, Adriana Virano. Los espero el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Esto es Portada 24. Gracias y buena semana. Chau.